Nosotros les vamos a hablar sobre los trastornos de la personalidad. El trastorno de la personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual se tiene un patrón de pensamientos, desempeños y comportamientos marcados y poco saludables. Una persona con este trastorno tiene problemas para percibir y relacionarse con otras personas o situaciones. Una persona con este tipo de trastornos tiene problemas para percibir y relacionarse con situaciones o con personas. Generalmente este tipo de trastornos se empiezan a desarrollar o comienzan durante la adolescencia y la adultez temprana. A veces las personas que lo padecen no logran percibir ni se dan cuenta que tienen este tipo de trastornos, ya que sus comportamientos y sus formas de pensar parecen normales, pero en realidad no lo son, y muchas veces tienden a culpar de sus problemas o sus actitudes a las otras personas. Bueno, los síntomas. Los síntomas de este tipo de trastorno afectan de manera alarmante a quien lo padece, ya que la persona realiza actos para suicidas, lo que hace que ellos todo el tiempo se quieran o den comentarios de que se quieren suicidar. También presentan impulsividad y estrés, y esto los lleva a poner en riesgo su vida. Bueno, ya por otro lado encontramos los factores neurofisiológicos afectados por el trastorno, ¿cierto? Bueno, para empezar, los pacientes con trastorno del límite de personalidad activan algunas regiones cerebrales para inhibir sus respuestas motoras y controlar sus impulsos, que son muy diferentes a una persona que no padece este trastorno médico o psicológico, se podría decir, ¿cierto? Y como vamos a explicar más adelante, una característica que resalta mucho en las personas que padecen de este trastorno del límite de personalidad es la impulsividad, y eso también lleva a las personas a tornarse un poco más agresivas, además de que suelen ser un poco reflexivas sobre sus actos o los comportamientos que lleguen a tomar frente a ellos mismos o también frente a las personas de su entorno, ¿cierto? Y de acuerdo con lo establecido hasta ahora, este comportamiento puede deberse ya sea a dificultades en varios procesos cognitivos, también motivacionales o también sentimentales, que habitualmente corresponden a una falta de habilidad para detener esos pensamientos que tienen o esas acciones que no son pertenecientes o no son necesarias. Ellos deberían de una u otra forma tomar actitudes buenas, pero esa impulsividad, esa rabia, esa ira que pueden tener en ese momento que no saben cómo manejar la situación, de una u otra forma hacen que ellos tomen estos comportamientos que, como vuelvo y menciono, no son pertinentes o tampoco son necesarios. Ya por otro lado, mientras que las personas sin el trastorno médico ni psicológico o psiquiátrico activan regiones prefrontales del cerebro. Esta es una área típicamente relacionada con el control inhibitorio, que era lo que mencionaba hace un momento, y los pacientes con trastorno límite de la personalidad activan regiones posteriores a las que acabo de mencionar, ¿cierto? Principalmente el precunio. Y esta es una región superior oculta en la fisura longitudinal del cerebro. Esta activación peculiar que les acabo de mencionar, observada en los pacientes con trastorno límite de la personalidad, podría ser un mecanismo de compensación, ¿cierto? Eso para ocultar una difusión en las áreas prefrontales que de una u otra forma sustentan el control de ese comportamiento que en el momento estaba teniendo, ¿cierto? Y también se debe destacar la presencia de alteraciones en la zona frontomedial. Ahí es donde
donde se suelen pues empezar estas alteraciones, es la zona frontomedial pues del cerebro, ¿cierto? Con un papel muy relevante en el control de sus emociones, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra en juego esas emociones y esa toma de decisiones, precisamente la pérdida del control de emociones, que era lo que mencionaba pues ahora, y la impulsividad, los procesos y reflexiones internas sobre unos mismos y el pensamiento, y ese pensamiento autónomo son los síntomas más característicos de estos individuos que sufren pues de este trastorno, ¿cierto? Y por lo tanto tienen una red neuronal desactivada todo el tiempo, por lo mismo que les digo, por esa impulsividad que toma, por esa rabia, como por no saber de una u otra forma controlar de pronto sus emociones, que sea tan poco reflexiva sobre sus actos, y bueno, todo lo mencionado anteriormente. Por otro lado, en las investigaciones realizadas se considera importante el hecho que dichas alteraciones se presenten tanto a nivel de la materia blanca del cerebro, que está formada por los axones que conectan las diferentes partes del cerebro, como la materia gris también entra acá a jugar un papel fundamental, que es donde se localizan las neuronas que llevan a cabo todas estas funciones cerebrales. Los tipos de trastorno. Este trastorno se divide en 3 grupos, que son el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A se caracteriza por pensamientos excéntricos o extraños. El grupo B. Este grupo se caracteriza por pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o impredecibles. Y el grupo C se caracteriza por pensamientos de ansiedad o temor. Para empezar, pues hablar del grupo A, y bueno, podemos encontrar el trastorno paranoide de la personalidad. Este pues es uno de los que participan en el grupo A. Sus síntomas son desconfianza. Primero que todo es como la más marcada que se nota pues acá en este trastorno. También reacción de furia a los insultos percibidos, tendencia a guardar rencor si de pronto pues a la persona le hicieron algún tipo de daño, la lastimaron, le hicieron sentir mal, sospecha injustificada a que su pareja le es infiel, la engaña, por lo mismo, por la desconfianza, por el principal síntoma de este trastorno. También vacilación al confiar en los demás debido al temor no razonable y creencias injustificadas de que los demás intentan dañarle, hacerle daño, por lo mismo, por lo que acabo de mencionar, por la desconfianza, que es pues síntoma primordial y principal acá en el trastorno paranoide de la personalidad. Por otro lado, encontramos el trastorno esquizofrénico de la personalidad, que también participa en el grupo A. Acá los síntomas son falta de interés en relaciones sociales, preferencia por la soledad, amplitudes limitadas de las emociones, incapacidad para disfrutar y poco interés a la hora pues de tener actividad sexual. Bueno, esto pues suele pasar ya que la persona que sufre pues de este trastorno intenta estar un poquito más limitada a la hora de establecer pues algo social, ¿cierto? Como podemos acá ver sus síntomas, es una persona que de pronto se guarda más a sí misma, no quiere de pronto intentar experimentar con otras personas, intentar hacer nuevos amigos, interactuar, sino que es más que todo se limita como a tener pues
ciertas emociones, es una persona que prefiere más convivir en soledad. Bueno, luego encontramos el trastorno esquizotípico de la personalidad. Como mencioné anteriormente, también participa acá pues en este grupo A. Acá los síntomas que empieza a tener es características físicas muy peculiares, experiencias perspectivas extrañas, falta de expresión emocional, que es uno de los síntomas que también pues acabamos de ver anteriormente en el otro trastorno, ansiedad social y falta de relaciones cercanas. Entonces se limita pues un poco más, igual que el trastorno anterior, a tener de pronto una relación social con otras personas, a convivir con amigos, a hacer nuevos amigos, a estar pues en lugares que de pronto no está muy acostumbrado a estar. Ahí por último, pensamientos mágicos. Listo, ahora hablaré un poquito del grupo B. En el grupo B podemos encontrar principalmente el trastorno de personalidad antisocial, como su nombre lo indica, es una persona que no le gusta estar mucho, o sea, sus síntomas principales se asocian a que no le gusta estar mucho en convivencia, se le dificulta de pronto expresar sus sentimientos con las demás, suele tener pues mentiras, estafas constantes, también violación de los derechos de los demás, comportamientos agresivos y también mucha impulsividad. También indiferencia hacia los sentimientos de los demás, no se percata de pronto mucho en que le está haciendo de pronto daño a alguien, o cómo se está comportando la otra persona, o su amigo de pronto cómo está, bueno, esas cosas así. Por otro lado, también en el grupo B encontramos el trastorno límite de la personalidad. Acá los síntomas son de impulsos, relaciones inestables, ya sea de amistad, de relación o con los padres, relación amorosa, también cambios de estados de ánimo a menudo, conductas suicidas, ataques de ira y una imagen personal frágil. Encontramos por otro lado el trastorno histriónico de la personalidad. Bueno, acá los síntomas son búsqueda de atención, excesividad, exaltado, drástico o provocativo en los aspectos sexuales. También fácilmente influenciable, influenciar de una u otra forma mucho de pronto de sus amigos, de sus conocidos, de sus familiares, emociones poco profundas y preocupación excesiva por su apariencia física, por cómo se ve. Acá de pronto en la imagen podemos reflejar un poco este trastorno, que es lo que quisimos pues con las imágenes que hemos puesto en el momento. Bueno. Y por último se encuentra el trastorno narcisista de la personalidad. Acá los síntomas principalmente es que se sienten más especiales e importantes que los demás, que las otras personas, que sus amigos, que sus familiares, que las personas que los rodean, que su círculo social. Pues también fantasías sobre el poder o el éxito de una persona que quiere como siempre llamar de pronto la atención, siempre quiere verse más superior, suele verse más superior que los demás, tiene una incapacidad para reconocer las necesidades de los demás, también exagera mucho sus logros, sus talentos, las cosas buenas que de pronto suele tener. Es una persona de pronto muy arrogante y también puede de pronto tener envidia hacia su círculo social, hacia otras personas, hacia personas conocidas, personas desconocidas por lo mismo, porque siempre quiere hacerse ver mucho mejor, siempre quiere hacerse ver como que es la persona en un alto nivel
y pues que se cree superior a los demás. Yo les voy a hablar sobre el grupo C. Entonces tenemos el trastorno de la personalidad por evitación. La característica principal o esencial de este trastorno es el patrón general de la inhibición social. Entonces, las personas que padecen este tipo de trastornos son personas que no les gusta trabajar en equipo, le tienen temor al rechazo o a las críticas que les pueden hacer las demás personas. Son personas que tienden a no hacer nuevos amigos por temor a que no sean como las personas que ellos quieren, entre otros. Ahora tenemos el trastorno de la personalidad dependiente. Las personas que sufren este tipo de trastorno tienen una necesidad dominante y excesiva a que los cuiden. Esto hace que se vuelvan demasiado sumisos y tengan un apego exagerado hacia las otras personas. También que sientan miedo a la separación, y esto hace pues que ellos no confíen en sí mismos y no sean capaces de tomar decisiones por sí solos. También está el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Las personas que sufren este tipo de trastornos tienen un patrón dominante de preocupación por el orden. También siempre tienen que ser muy perfeccionistas. Aparte de eso, siempre quieren tener el control de las personas y de las actividades que quieren realizar. Bueno, por otro lado les voy a hablar un poquito pues de las causas de todos estos trastornos pues de la personalidad. Principalmente una de las causas frecuentes es la formación que el individuo pues tiene en su infancia, ¿cierto? Ya que ahí es donde empieza a definir sus gustos, sus pensamientos, sus emociones, sus conductas, y todo esto pues en conjunto es lo que forma la personalidad de cada persona, de cada individuo. Por otro lado, también los genes, ellos también cumplen acá pues un papel fundamental, y es posible que determinados rasgos de la personalidad se transmiten de padres a hijos mediante estos genes heredados pues de los padres. Por otro lado, también el entorno pues llega a influir, el entorno pues social, de su círculo social, también de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos, sus familiares, tías, abuelos, esas conductas que de pronto ellos empiecen a obtener, a tener, puede también ser de una u otra forma una causa pues de los familiares, ya sea positivo o negativo, para que su personalidad empiece a ser muy favorable, o por otro lado también pueda llegar a ser muy poco favorable. Y listo, pues esas son las principales causas que pueden estar como presentes a la hora de pronto que tener en cuenta a la hora de examinar a un paciente que haya tenido que tenga pues alguno de estos trastornos de personalidad que acabamos de mencionar pues anteriormente. Muchas gracias.